Bueno, estaba yo pensando esta tarde si les daba la chapa como cada día a esta hora. Y luego me he arrepentido. Es viernes. Incluso aunque sea agosto, incluso aun estando de vacaciones, los viernes son viernes. Y se merecen otra cosa. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pedro Blanco. Si un viernes 4 de agosto, a esta hora de la noche, está usted tumbada o tumbado en el sofá, por ejemplo, tiene la ventana abierta aprovechando que ha refrescado, apaga la tele, porque van a dar las 10, enciende la radio y la pone así bajita para no molestar a la familia, es que quiere saber qué ha pasado hoy. Nosotros se lo vamos a contar. Vamos a empezar en Portbou, en Girona. Durante toda la tarde hemos estado pendientes de un incendio que ha obligado a confinar una localidad de la zona por el humo. El viento está soplando fuerte durante todo el día. La humedad era baja. En fin, todo esto ha ido complicando las labores de extinción. Vamos a buscar la última hora. Raúl Mushak, bona nit. ¿Qué tal? Buenas nit. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues estamos pendientes de la comparecencia del jefe del operativo, que estaba prevista para hace unos 20 minutos, pero que se está demorando de momento. Por lo tanto, se mantiene ese balance de 150 hectáreas quemadas que dábamos hace una hora, de un fuego que se originó poco antes de las 5 de la tarde, cerca del pantano de Portbou. Pero la tramuntana rápidamente empujó las llamas hacia Colera, más al sur, si bien avanzaron a menos velocidad de lo previsto, porque los rebaños que pastan en esta zona, dicen los bomberos, que han hecho que haya menos carga de combustible. Aún así, la presencia de pequeños focos secundarios, el fuerte viento está complicando el trabajo, y ahora nos decían desde Portbou que parece que había alguno de estos focos que vuelve pues a prender llama en el núcleo de Portbou, donde en principio las llamas ya se habían alejado. El núcleo de Colera sigue confinado por el humo. También se desalojaron 8 personas que vivían en casas aisladas del término municipal de Portbou, y sigue cortada la Nacional 260 en esta zona para que los operativos terrestres puedan moverse sin impedimentos. 76 unidades de bomberos, al menos esta era el último dato que daban, trabajan sobre el terreno en estos momentos. Son más de 350 efectivos, pero los medios aéreos, que prácticamente no han podido ayudar durante la tarde, han hecho que ahora mismo pues este fuego siga vivo y que la noche se cierna sobre esta zona con mucha preocupación. Vamos a hacer una cosa, Raúl. Bueno, sé que vas a estar pendiente de la comparecencia del jefe del dispositivo. En cuanto escuches lo que diga y tengas alguna novedad, pide paso, que volvemos a preguntarte, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a saludar también a Jordi Carbó. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la tramontana ha soplado con fuerza en esa zona hoy, ¿verdad? En el momento que se iniciaba el incendio, estaba soplando a 108 kilómetros por hora, porque justamente hay un observatorio en la población de Portbou. La verdad que sí, muy fuerte. Ahora es un poco errático, suele hacerlo este viento, pierde un poco de intensidad, volverá con fuerza mañana. Parece que tendremos alguna tregua más significativa sin desaparecer mañana por la tarde, pero el domingo volvería a ganar protagonismo. Es un viento que siempre que coincide con un incendio complica mucho las labores de extinción. Por lo demás, ya ampliando el foco, ampliando la mirada al resto del país, que nos espera el fin de semana, porque la tregua que todavía hoy, a esta hora, estamos viviendo, se acaba y empieza de nuevo la escalada. Sí, va a ser como una penitencia lo que viene. Parece que no podíamos disfrutar este momento porque promete subir y bastante la semana que viene. De entrada, lo que os decíamos ayer, insistimos en este consejo: abrid ventanas esta noche, aunque nos tengamos que tapar después con una sábana, en algunos sitios con una manta, porque lo va a agradecer la temperatura dentro de las viviendas, que seguirá bajando, ¿no? Que baje 1 o 2 grados ante lo que nos viene, pues puede ayudar a muchas personas, sobre todo que no pueden disponer, por ejemplo, de aire acondicionado. Y es que esta noche incluso va a ser más fresca y más fría que la anterior, de nuevo en la meseta norte, en muchos puntos de Castilla y León, también en la Ibérica, mínimas entre los 5 y los 10 grados, en el resto de la mitad norte entre los 10 y los 15, es decir, temperaturas que invitan a abrigarse incluso un poco. Y mañana por la tarde ya tendremos un primer ascenso, de momento no muy destacable, será a partir del domingo. Bueno, de hecho, en Extremadura y Andalucía mañana ya estarán alrededor de los 40, el domingo lo superarán con facilidad, pero es que a partir del domingo y sobre todo el lunes volveremos al calor más sofocante, por otra parte también propio de la canícula. Gracias, Jordi. Buen fin de semana. Igualmente. Hoy la EMET ha anunciado una nueva ola de calor. Será la tercera del verano. Del lunes que viene al viernes que viene
temperaturas que van a rondar los 40 grados. Y hoy hemos sabido que la temperatura media de los mares ha marcado un nuevo récord este año, 20,9 grados, el pasado 1 de agosto. Carlos Duarte es uno de los oceanógrafos, sabía yo que me iba a trabar en la palabra, más reconocidos del mundo. Un 40% de toda la superficie del planeta está afectado por fenómenos extremos. Las consecuencias para los humanos vienen a raíz del efecto de ese calentamiento sobre fenómenos meteorológicos extremos, un otoño con temporales extremos. Sí, les voy a confesar algo, nos pasa a la gente que trabajamos en la radio, sabemos perfectamente cuando escribimos una palabra que nos vamos a trabar al leer la palabra, pero el rigor manda. Y este señor tiene la profesión que tiene y se llama como se llama. Bueno, por lo demás, hoy hablaremos de una ausencia que ha terminado por darle incluso más relevancia todavía al pacto entre PP y Vox en Aragón. Si el que va a presidir la comunidad, gracias a ese pacto, se quita de en medio en la firma del pacto, pues pasa lo que pasa, que parece que o se avergüenza o le incomoda. Son dos cosas distintas, quiero decir, al final, y no son contrapuestas. Hay violencia machista y hay violencia intrafamiliar, que se produce dentro del seno de la familia a hijos, a madres, a padres, a abuelos, a ancianos, o sea, entonces no son incompatibles. Bueno, ya ven, no hay acuerdo del PP con Vox que no les acabe enredando en el uso del lenguaje, de los conceptos, de las palabras. Luego nos van a contar desde Zaragoza los términos de ese acuerdo, luego nos van a contar también desde Murcia y desde Navarra cómo están las cosas por allí, y luego nos van a contar los compañeros de política el lío Ceutí. Hoy la Dirección Nacional del PP se ha lanzado a Twitter para denunciar el egoísmo de Sánchez al bloquear ese acuerdo entre PP y PSOE en esa ciudad. Tenemos nuestro observatorio Ultra en hora 25 y en ese observatorio hoy tenemos al hermano de un concejal de Vox contratado como asesor. Tenemos a un alcalde defendiendo que se deje de tener en cuenta la condición de víctima de violencia machista en la Bolsa Municipal de Empleo. Y tenemos asociaciones de mujeres en Molina de Segura quejándose de algunos retrocesos más allí en ese ayuntamiento. Además, este viernes Rusia ha condenado a 19 años más de cárcel al opositor Alexei Navalny. Hoy, además, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha contratado un abogado después de que su hijo le haya acusado de financiar su campaña con dinero negro, con fondos poco limpios o bastante turbios, por decirlo de otra manera. Bueno, pues todo esto tenemos, y tenemos también nuestra mesa de análisis. Enseguida saludamos a nuestros comentaristas esta noche. Hora 25. Pedro Blanco. Hace ya un tiempo que yo no moderaba tertulias aquí en la radio, pero siempre, por tradición, a los analistas de los viernes les he tenido un aprecio especial, porque hay que tener así como muy buena madera de analista para querer venir un viernes por la noche a la hora 25 a, bueno, pues... En mi caso debo desmentirlo. No, en tu caso lo sé. Sí. Yo vengo los viernes porque hay menos política. Ya. Bueno, hasta que nuestros políticos decidieron que viernes, sábado, domingo, verano... Entonces yo vengo el viernes porque digo, hombre, siempre va a haber temas más sociales, más culturales... Nada, no hay tu tía. No tienes suerte. No hay tu tía. Esa es la razón por la que... Pero no lo has conseguido todavía. No lo he conseguido. Ya no, lo la política lo conseguiremos. invade todo. Juan Manuel de Prada, escritor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y Mario Saavedra, que es periodista del Periódico de España, que nos escucha desde la lejanía. ¿Estás por ahí, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos los pura sangre de las tertulias. Pedro, Sí, ¿cómo sí, estás? Exacto. Bueno, Mario tiene un poquito de retardo, pero no pasa nada, porque es esta cosa que nosotros llamamos timeline y ocurre siempre, pero ya lo gestionaremos. Bueno, antes de nada, vamos a hacer una cosa. Como yo sé que nuestra audiencia está llena de gente con opiniones muy interesantes, con una indudable capacidad de análisis, con incluso convivencias que contar, si ustedes quieren, en los viernes de verano, hasta el 1 de septiembre, les reservamos unos minutos antes de acabar el programa para que también analicen la semana, para que nos cuenten qué es lo que más les ha llamado la atención, qué es lo que más les ha preocupado, qué es lo que más les ha alegrado. El teléfono es el 900-100-800. 900-100-800. Ustedes van llamando. Yo entiendo que un viernes de agosto es probable que estén a otras cosas, pero si les apetece, 900-100-800. Y de paso demostramos que nosotros somos mucho más moderados opinando que en otros sitios. 900-100-800. Bueno, venga, que llegamos un poco desfondados este viernes. Ha sido algo así como una semana un poco soufflé. Tuvo mucha intensidad el lunes y hoy, bueno, no tanta.
Pero nos quedan algunas cosas. Menos mal que nos queda Aragón, diría alguien. Quizá le podamos llamar, no sé, el pacto de la vergüenza para el próximo presidente aragonés, porque, oye, vamos a dejarnos de trampas. Ausentarse hoy en la firma del acuerdo de coalición, que no es un acuerdo de estabilidad, de gobernabilidad, no, de coalición con el partido con el que vas a gobernar, se supone que los próximos 4 años. Ausentarse de esa firma es una manera de evitar una imagen pues que no quería que se produjera. Vamos primero con lo formal. Radio Zaragoza, Esther Orera. Era la sorpresa que saltaba a primera hora del día, su ausencia en la convocatoria. ¿Por qué? Si ha estado en la negociación, respondía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Alós. Tengo que decir que en Aragón hemos hecho lo que ya se había hecho en otras comunidades autónomas. Lo que se había acordado es que fueran los portavoces parlamentarios de ambos grupos los que firmaran los acuerdos, como se ha hecho, como digo, en otras comunidades autónomas. Y antes de esa firma, en la Sala Goya de las Cortes de Aragón, corrillos distendidos y expectación entre algunos diputados. Pero parecía que poco feeling entre los que tenían que estampar su firma, dar la cara y finalmente hacerse la foto. Ana Alós, del Partido Popular, que acabamos de escuchar, y Alejandro Nolasco, de Vox. Ambos defendían el buen entendimiento, pero el acuerdo se ha hecho de rogar. Ya en la cuenta atrás hasta la fecha límite, el 23 de agosto, con el puente del día 15 de por medio, para no tener que repetir las elecciones. Es un pacto para la formación del Gobierno de Aragón, pero que tiene vocación de globalidad. El popular Jorge Azcón retomaba las negociaciones el 25 de julio tras los resultados de las elecciones generales y entonces ya dejaba caer que renunciaba a su aspiración, el gobierno en solitario, aunque ya sabía desde el 28 de mayo que tenía que negociar para asegurarse los apoyos para ser presidente. Cede ahora a Vox la vicepresidencia primera, asociada a la Consejería de Desarrollo Territorial, y también otra consejería, la de Agricultura, y el único nombre que se conoce es precisamente el del vicepresidente, Alejandro Nolasco, quien, por cierto, seguirá siendo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel. El tema de las consejerías, en fin, su desarrollo y a quién van a pertenecer, entendemos que ha de hacerse una vez que haya pasado la investidura, como es lógico. Esta firma para un gobierno de coalición vino precedida por otra cesión del PP a Vox, la presidencia del Parlamento aragonés, cuya Junta de Portavoces extraordinaria se reúne este lunes para activar el pleno de investidura de Jorge Azcón. En lo formal había, por tanto, un mensaje, eso está claro. En el contenido del acuerdo también. Ha ocurrido ya en otros territorios, pasa también en Aragón. La agenda pactada incluye el desmantelamiento de algunas de las políticas que han sido bandera de los gobiernos de izquierda, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, la Ley Trans, Esther. Ambas leyes de 2018. La Ley de Memoria Democrática será derogada. Alejandro Nolasco. Entendemos que esa ley es una ley sectaria, una ley digamos que interpreta la historia de una manera unilateral, por decirlo así. Quien, por cierto, escribió un libro sobre la división azul, y la ley trans, pionera en España, antes apoyada por el PP, ahora revisada. Ana Alós. En su momento votamos a favor de esa ley, pero votamos en contra de algunos artículos. Y, de hecho, presentamos numerosas enmiendas, algunas enmiendas a esa ley, y creemos que hay todavía margen para mejorarla. Son 2 de las 80 medidas de este acuerdo programático con la familia en el centro de todas las políticas públicas, dice literalmente este acuerdo. El término violencia de género no aparece, sí violencia machista o asistencia a las violencias contra las mujeres o violencia intrafamiliar. Se mantendrá, aseguran desde el PP, el Instituto Aragonés de la Mujer. Tampoco recoge una oposición explícita al trasvase del Ebro, sí la defensa de la reserva hídrica del Estatuto y el impulso de regadíos. Vox, recordamos, defiende la interconexión entre cuencas. El acuerdo incluye también rebajas fiscales en el IRPF de medio punto en los 5 primeros tramos, una bonificación del 99% en sucesiones y declarar exento del impuesto de patrimonio hasta los 700.000 euros. Y entre los puntos también se recoge promover la colaboración con la sanidad privada para reducir las listas de espera, la libertad de educación y elección de centro y el conocido como PIN parental, o también eliminar la política lingüística. Quiero que saludemos a Enrique Gómez, es presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Señor Gómez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Entiendo, simplemente por situar los términos de su estado de ánimo, que no les causa mucha sorpresa el anuncio de la derogación de esa ley. No, en absoluto. No nos causa ninguna sorpresa porque consideramos que es parte de esa guerra cultural que se han empeñado en tener para tener una cierta identidad política, algún grupúsculo a la derecha del Partido Popular, y en la que nosotros no hemos querido entrar nunca, en ningún momento, pero que parece ser que, bueno, cuando llega un presidente que hoy ni siquiera se ha querido presentar, ¿no?,
cualquiera sabe por qué, ¿no? Esto que decías al principio, pero que quizás ese mensaje que se ha recibido este 23 de julio les ha hecho pensar que a lo mejor no deberían unir tanto sus necesidades políticas a los idearios que tienen una determinada gente, que realmente es lo único que pueden presentar, porque al final lo que más les interesa, que es la cuestión económica, esto que decíais de lo público-privado y todas estas cosas, es lo que quieren camuflar con toda esta guerra cultural, que en realidad lo que está tapando, de verdad, es esos intereses espurios que tienen y que son verdaderamente de lo que estamos hablando, de pasta. Señor Gómez, ayúdenos a entender de qué había servido, qué utilidad tenía, qué se había conseguido con esa ley que ahora van a derogar. Pues lo que se había conseguido con esa ley sí que es cierto, era que era un apoyo para esas entidades memorialistas que estaban haciendo una labor que yo creo que desde hace muchos años tendría que haber realizado el Estado. Hubo un montón de gente que murió en este país, que desapareció literalmente, y que nos tenían que llamar a asociaciones memorialistas privadas para ver dónde había desaparecido esa persona. O sea, una cuestión de derechos humanos elemental que debería haber resuelto el Estado en su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de leyes lo que estaban haciendo es ayudarnos para el tema de exhumaciones, para el tema de reivindicaciones, para el tema de investigaciones, para ver qué es lo que pasaba con todas esas personas que son las víctimas del franquismo y que, por desgracia, la derecha española nunca las ha reconocido como tales. ¿Qué escenario cree que se les va a abrir ahora en sus actividades, que entiendo van a seguir desarrollando, aunque desaparezca, digamos, ese amparo legal? Bueno, lo primero de todo es que hay que decir que esto es un acuerdo de gobierno, y eso sirve para que haya una investidura, y que luego muchas veces estos proyectos que luego se convierten en programas, luego se desarrollan o no se desarrollan. Yo espero que el Partido Popular haya aprendido algo de ese 23 de julio y se dé cuenta de que unirse de una manera tan férrea con estos posicionamientos de la extrema derecha les va a llevar a la desaparición probablemente, ¿no? Porque dejarán de ser partidos estatales y se convertirán en partidos que, en fin, mire, yo voy a decir, yo casi prefiero que dirija mi comunidad autónoma la denominación de origen de la morcilla de Burgos, porque por lo menos han decidido quitar de en medio a un señor que es un impresentable, ¿no? Estaba diciendo mentiras, falsedades sobre la gente de la memoria histórica, porque este señor parece ser que no va a gobernar para todo el mundo. Entonces, nosotros ya hemos pasado por estas etapas, digamos, de travesía del desierto, y seguimos ahí, porque creemos que es una cuestión importante. Cuando un país como el nuestro ha tenido un pasado traumático tan fuerte que ha afectado a tantas familias en nuestro país, negar la existencia de que eso sucedió y andar diciendo que eso por decreto en la transición hubo una reconciliación y que todo lo que haya pasado con esas personas no tiene ninguna importancia y que hay que olvidarse, bueno, pues eso es condenarnos a repetir esa posible historia. Y cuando hay un grupo de militares en este país que Vox públicamente dijo que eran de los suyos en el Parlamento español, que había que matar a 26 millones de hijos de puta, es decir, a más de la mitad de la población, es que estamos volviendo a lo de aquel entonces. Luego nos llaman guerra civilistas a nosotros. Solo una cosa más, señor Gómez. En los ayuntamientos que ya se han ido, que ya se han constituido, claro, en Aragón también, y en algunos habrá habido cambio de gobierno, ¿han notado ya alguna dificultad si han ido, no sé, a pedir permiso para una exhumación, por ejemplo? Mira, esto es una cosa muy curiosa, porque en pueblos pequeñitos a veces pues te encuentras con actitudes personales, ¿no? Y hay veces que te encuentras más con problemas con gente de la izquierda teórica que con gente de la derecha, ¿no? Pero esto que ha ido sucediendo a lo largo de todo el territorio español, de estos momentos de censura y de estos momentos de retirada de posibles subvenciones y cosas de este tipo, pues de momento en Aragón, digamos que lo más notable, y precisamente yo creo que estáis destacándolo un poco por eso, ha sido pues esto, y además ha sido pues no sé, de hecho a mí me han llegado hoy un montón de WhatsApps y tal diciendo derogan la ley. Bueno, no la han derogado todavía, y tenemos afortunadamente
una ley superior, que es la ley estatal, que creo que van a tener muchas más dificultades para quitarla y a la que nos vamos a poder acoger siempre, ¿no? Pero digamos que lo que más ha salido a la luz hasta ahora en Aragón, y por lo menos que me haya llegado a mí como presidente de la Asociación Aragonesa de Memoria Histórica, ha sido esto, ¿no? Esto de hoy, y sin embargo, bueno, todas estas cuestiones de censura, que a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Que es que no tienen actitudes democráticas, no se dan cuenta de que a nosotros no nos importa que cuando se da una subvención para una exhumación, que es algo tan normal, ¿no? Tan de derechos humanos, que alguien pueda recuperar a un ser cercano y que lo pueda enterrar dignamente. Joder, que a mí no me importa que le den dinero para una asociación de la Semana Santa. Pero es que ellos no quieren, al contrario, no solamente quieren que nos traguemos todo el capitalismo, que no nos queda más remedio que tragarnos y todas estas cosas, pero que nos tenemos que tragar también el que tengamos ya que vestir, que amar, que sentir como ellos quieren y que no acepten para los demás. Entonces yo creo que, por desgracia, esos principios democráticos tienen que asimilarlos un poquito más, porque si no el Partido Popular, que jamás ha aceptado condenar el franquismo en sede parlamentaria, pues se va a ver abocado a acercarse a grupos como los polacos, los húngaros en Europa, y no va a tener sitio dentro del liberalismo que debería, digamos, presidir, ¿no?, todos los actos de los partidos verdaderamente democráticos. Eso es lo que nos preocupa realmente a nosotros, ¿no? Enrique Gómez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar por el acto en sí, por el hecho en sí del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox, con el contenido, del contenido, más o menos se iba teniendo noticia de lo que se iba negociando, de las condiciones que ponía Vox, de las que ha terminado por admitir el Partido Popular. El pacto, voy a empezar por ti, Mario, ya que estás fuera y lejos de aquí. El pacto tiene el valor de ser uno más en el que Vox consigue entrar en un gobierno, pese, en este caso, a las resistencias que eran evidentes y que eran públicas de Jorge Azcón, que va a ser el próximo presidente aragonés del Partido Popular. Es que Jorge Azcón se ha hecho un poco un María Guardiola, ¿no? Han sido muy insistentes en que no podían permitir ciertas cosas y luego se han doblado como un junco, casi hasta el límite, y han aceptado todo. Y esto yo creo que habrá que recordarlo también cuando, bueno, pues dentro de unas semanas quizás Sánchez tenga que hacer lo mismo con Junts y tenga que doblarse como un junco también ante las críticas que entiendo que le llegarán de la derecha. Yo el acuerdo que he estado viendo un poco, entre otras cosas, lo que exhibe Vox, por ejemplo, en sus redes sociales. Bueno, el propio Abascal ha dicho que está satisfecho de cómo ha entrado el programa de Vox en Aragón, y no me extraña porque es que han hecho casi pleno al 15, ¿no? Hay una mezcla de derogacionismo, de negacionismo, hay anti-inmigración, con esa le retiran las ayudas a los no residentes, ¿no? Hasta ahora bastaba con el padrón, ahora hace falta residir. En fin, bueno, pues satisfacción de Vox, flexibilidad del Partido Popular hasta casi el máximo, por ejemplo, con ese, cómo han desgajado, ¿no?, la violencia intrafamiliar y la violencia de género, lo han puesto las dos y para adelante. Y luego, sobre los detalles concretos, quería comentar una cosa, y es el foco que creo que está poniendo Vox en la cuestión de la agricultura, en la cuestión del campo. Sí. Creo que para frenar cómo se está desangrando electoralmente, ¿no? Un poco atrincherarse en el campo para tratar de frenar la sangría de votos, que es algo que están haciendo o que hacen los partidos de ultraderecha en toda Europa. Por ejemplo, en Finlandia, el partido de los finlandeses auténticos era un partido era un partido ruralista, ¿no? Y ahora están en el gobierno con siete ministerios, ¿no? Esas tres ideas fuerzas es lo que yo quería comentar, Pedro. Lourdes y luego Juan Manuel. Bueno, pues a mí, Pedro, la comparecencia, porque el acuerdo ha estado precedido por una comparecencia, me ha parecido una comparecencia correcta, en donde se han dado todo tipo de explicaciones y donde todos los colegas periodistas han podido preguntar. Es verdad que la ausencia es lo que más ha llamado la atención.
incomprensible, porque si se trata de no dar más pábulo a lo que son los acuerdos entre PP y Vox, pues la verdad es que ya es extemporáneo, porque a los efectos de las elecciones pasadas ya no tiene ningún sentido. Y si lo que se está haciendo es una táctica para anticipar lo que pueda ocurrir en el hipotético supuesto de que hubiera una antelación de elecciones, una anticipación de elecciones, pues la verdad es que me parece vacuo, porque sinceramente de aquí hasta que eso se produzca van a tener que dar explicaciones de cómo están gobernando en las distintas comunidades autónomas y en los distintos ayuntamientos. Pero yo, si me lo permitís, puesto que Mario ha hecho ya un diagnóstico y una verdadera reflexión sobre el contenido, sin perjuicio de que me gustaría decir alguna cosa más, yo extraigo alguna enseñanza de la comparecencia de hoy, porque me ha parecido muy significativo, sobre todo para poderla extrapolar a lo que pueda ocurrir en la negociación futura a nivel nacional. Por ejemplo, los dos comparecientes decían, bueno, en el acuerdo solo vamos a destacar lo que es positivo, porque todo aquello en lo que somos coincidentes, porque todo aquello que nos separa, todo aquello que ha sido fruto de la negociación en privado, pues eso no lo vamos a comentar. Bueno, pues está bien, porque dado que se solicita cuando hay negociaciones, que sea con luz, con taquígrafos, que sepamos todo, bueno, pues se ve que también en las negociaciones hace falta una cierta consideración de que no todo tiene que ser público. Por otra parte, por ejemplo, ellos han dicho que han estado llevando hasta los límites los plazos que podían tener para los acuerdos para no repetir las elecciones, porque era una conciliación un poco compleja, era una situación muy complicada y muy compleja. Bueno, pues eso a lo mejor puede resultar válido para quienes en el futuro tengan que negociar, que también a nivel nacional va a ser una negociación compleja, y en su caso, puedan agotar también los plazos, en su caso. Por ejemplo, ellos han dicho que han hecho muchas renuncias por cada una de las partes, pero que lógicamente cuando se hace una negociación se parte siempre de máximos. Que sí, que es de primero de estrategia negociadora, todos lo sabemos, pero que luego para llegar a una negociación hay que renunciar a mucho. Bueno, pues habrá que entender también que a nivel nacional se va a partir de máximos y luego veremos hasta dónde llegamos. Y por último, ellos han comentado que una cosa son los programas de los partidos políticos y otra cosa es el acuerdo de gobierno, porque muchas de las cuestiones que cada uno de los partidos políticos firmantes de este acuerdo llevaban en sus programas no están reflejados o están reflejados de forma distinta a lo que ellos mismos llegaban y, por lo tanto, han distinguido entre los programas políticos y los acuerdos de gobierno. Bueno, pues también habrá que entender lo que pueda pasar en el futuro. Juan Manuel. Bueno, por fijar el foco en otro aspecto, ¿no? Y luego me gustaría entrar en el contenido, pero por fijar el foco en otro aspecto, a mí me gustaría hablar de la extraña representación, ¿no? De que el que va a ser presidente de Aragón no haya querido fotografiarse, no haya querido aparecer, ¿no? Cuando se anuncia el acuerdo, ¿no? Entre las dos fuerzas políticas. A mí esto me parece interesante, porque digamos que el Partido Popular claramente tiene un problema muy evidente, y es que no ha conseguido normalizar su relación con Vox, entre otras razones, porque bueno, pues por una parte hay una hostilidad, digamos, de la izquierda hacia esos pactos, pero por otra parte porque el Partido Popular ha pretendido que puede prescindir, en términos platónicos, naturalmente no aristotélicos, puede prescindir de Vox, ¿no? Bueno, eso se ha demostrado que no es posible. Perdón. Y entonces es muy interesante la gradación. Si nos damos cuenta de lo ocurrido en Castilla y León, a mí me parece ya muy interesante. En Castilla y León las negociaciones con Vox se inician con el permiso de Feijóo, que todavía no estaba asentado, digamos, pero que ya era el jefe del Partido Popular, ¿no? Él concede ese permiso para la negociación y, por supuesto, el pacto al que se llega se hace con la absoluta ratificación de Génova.
Sin embargo, Feijóo considera que él no quiere salpicarse y entonces le cuelga el marrón a Mañueco, a quien además durante un cierto tiempo convierte en un apestado dentro del PP, ¿no? Este Mañueco que ha firmado con los fachas, qué vergüenza, yo no, que soy aquí un tío, un hombre moderado y un hombre... ¿no? Entonces le cargó el mochuelo a Mañueco. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora llegamos a Aragón y no, también el que va a ser presidente también carga el mochuelo a otro. Es decir, aquí todos dicen, no, hombre, yo no voy a hacer como Mañueco, yo no voy a quedar aquí como el malo que ha pactado con Vox, mientras Feijóo se lava las manos, en Génova se lavan las manos, y aquí parecemos como una panda de fachas, ¿no? Entonces se quita también de en medio. Entonces al final, los pactos con Vox los va a terminar firmando un bedel. Los va a terminar firmando un bedel, porque todo el mundo se escaquea. Nadie quiere aparecer en la foto, nadie quiere saber nada, nadie es responsable. Esto es genial, es maravilloso, es como una comedia de enredo, ¿no? Los 10 negritos. Pero escucha, ¿tú no crees que lo que ha ocurrido en Extremadura, lo que ha ocurrido en Valencia, lo que ha ocurrido en Castilla y León y lo que ha ocurrido ahora en Aragón no tiene el visto bueno, obviamente? Absoluto. Pues entonces, ¿qué ganamos con esto? No ganamos con eso. Quizá Murcia sea alguien que, o sea, una comunidad, o sea, un presidente que se está manteniendo un poco al margen. Bueno, sí, se está manteniendo con ya unas veremos, expectativas de repetición electoral. Exacto, ya veremos hasta dónde, pero bueno. Veremos quién lo paga eso. Yo pienso que lo van a pagar los dos, por cierto. Yo pienso que lo van a pagar los dos. Pero lo que es evidente es que, vamos a ver, yo creo que hay una actitud de burla hacia los españoles. Porque parece como que dice, mira, nosotros ahora no aparecemos en la foto y estos tíos, como son tan imbéciles, pues no nos relacionan con este pacto, ¿no? Esto es una cosa absolutamente demente, pero que... Es pueril, Juan Manuel. Sí, es pueril, pero bueno, al mismo tiempo no nos engañemos, si estas cosas se hacen es porque hay asesores que les dicen a los líderes políticos, tú si no sales en la foto, nadie va a recordar que te involucraste en esto. Y luego, pues empiezas a mostrar reticencias, empiezas a hacer gestos desdeñosos hacia Vox, y la gente se va a pensar como que este pacto, pues no sé, pues es un pacto por ciencia infusa, ¿no? Que unos tíos extraños llegaron, unos alienígenas, y decidieron que el PP y Vox se tenían que coaligar, etcétera, etcétera. Pero a mí esto me parece llamativo, y me parece un proceso sí lo es. Estrafalario, ¿no? Mario. Sí, yo insisto en la idea de un poco lo que viene a decir Juan Manuel. Es verdad que todos tratan de evitar plasmar ante las cámaras el pecado original, ¿no? En este caso el pecado original del PP es su alianza con Vox y en concreto en Aragón y en Extremadura habían sido tan explícitos que ahora llama mucho la atención. Es un poco como el pecado del PSOE o de Pedro Sánchez, es el futuro pacto con los independentistas, ¿no? Pero veo una asimetría muy clara entre estas dos escenografías, ¿no? El tratar un poco de evitar esa mancha pecaminosa de pactar con quien antes habías dicho que nunca pactarías. Y es, de nuevo, a nivel europeo. El auge de la ultraderecha, que con estos pactos están ganando muchísima capilaridad en España, están llegando a los rincones de España. Esto tiene una lectura europea muy importante y es que pueden poco a poco alcanzar la minoría de bloqueo en Europa, ese famoso 35% de población, de países por población que pueden frenar políticas europeas, por ejemplo las de cambio climático, que es una de las cosas que se ven también en este acuerdo de Aragón, ¿no? Quitan, por ejemplo, el comisionado de la Agenda 2030, que tiene una derivada de lucha contra el cambio climático. En Europa están muy preocupados porque si Vox consigue de nuevo conseguir primero capilaridad en las comunidades autónomas y luego saltar al gobierno nacional, pues puede ser un país más que se sume a la Italia de Meloni, a Polonia y a Hungría y consiga bloquear medidas europeas, por ejemplo, contra el cambio climático. Por resumirlo, yo entiendo que en esta escenografía que también ha descrito Juan Manuel, no conviene mancharse ahora en la presentación de este pacto y es mejor esperar a un gran discurso de investidura, que es lo que hará Jorge Azcón, ¿no? Bueno, Lourdes, y vamos a ir cerrando ya la referencia aragonesa porque tengo otros territorios a los que quiero que prestemos también atención. No, únicamente yo creo que, hombre, los españoles han decidido que haya que se contrarreste todo lo que está ocurriendo a través de las elecciones por una posible
por un posible gobierno del bloque más de izquierdas, y por lo tanto estos temores pues a lo mejor hay que relativizarlos porque no hay tanto poder. Pero sí que es cierto que en ese programa hay cosas que llaman un poco la atención. En la escenografía a la que vosotros aludíais, por ejemplo, la número 2, que ha representado al Partido Popular, pues ponía mucho énfasis en la violencia, que efectivamente no dice de género y sí violencia machista, porque incluso ha llegado a hacer un alegato por encima del propio Ministerio de Igualdad, reprochando algunos incumplimientos al propio Ministerio de Igualdad ante la pasividad extraña por mi parte, del representante de Vox. Es decir, que hay una serie de cuestiones ahí en el propio acuerdo un poco extrañas. Si es verdad que cuando Abascal dice que ha sido recogido razonablemente su programa, es porque hay muchas cosas que están de la mano de Vox. Por ejemplo, la ocupación ilegal, por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, el fomento de la natalidad y de la maternidad, que está muy bien, y el apoyo a la familia, lo decíais vosotros en vuestro apunte inicial, pero claro, ¿de qué familia? ¿De todas las familias? ¿Caben todas las familias, todos los modelos de familia que hay en nuestro país? ¿A eso es a lo que se refieren? Es decir, hay una serie de cuestiones que, bueno, pues no se han querido plasmar de una forma mucho más plástica, quizá por por los réditos que puedan tener en un futuro. Dejadme que miremos a Ceuta también y abrimos ahora también otro turno de reflexión con otro escenario completamente diferente, porque lo que está pasando en Ceuta es muy interesante, es políticamente muy interesante. Y además ha ocurrido todo en un puñado de horas. Ayer les contábamos cómo se había bloqueado una opción de acuerdo entre el PP y el PSOE, porque en Ferraz habían dicho no, ahora no. Hoy el PP ha construido un relato que tenía una intencionalidad clara, señalar a Sánchez directamente, personalmente, como un irresponsable que impone sus intereses personales a los intereses de Estado. Porque lo que están diciendo en el Partido Popular es que Ceuta no es como lo demás. Ceuta no es como otros territorios, que allí la estabilidad, lo dice el propio presidente del PP Vivas, allí la estabilidad debería ser una razón de Estado. David Junquera. Buenas noches. Ceuta es razón de Estado, dice el PP. Que en Ceuta el pacto constitucional, el espíritu de la transición, tenía que tener más sentido que en ninguna otra parte de España, y eso es precisamente lo que nos aleja de Vox, que los ciudadanos de Ceuta se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen. Es Juan Jesús Vivas en La Sexta explicando por qué preferían el apoyo del PSOE al de Vox. Feijóo en Twitter ha dicho algo muy parecido, que Ceuta es un ejemplo de convivencia entre culturas y religiones y que Vivas tendrá en él un apoyo. El PP denuncia que el PSOE, por puro interés exclusivo de Sánchez, revienta la estabilidad de la ciudad autónoma. De esta forma, denuncian, quiere evidenciar que solo podemos pactar con Vox, pero es a lo que él nos está obligando. Él está por encima de Ceuta, lamenta en Twitter una gamarra que recuerda que Sánchez activa su no es no desde sus vacaciones en Marruecos. Bueno, Juan Manuel, entonces le concedemos a Ceuta una singularidad indiscutible que debiera llevar a ese acuerdo PP-PSOE que en otros sitios es inviable, o simplemente están construyendo. Bueno, vamos a ver, hombre, sí, Ceuta y Melilla son plazas que evidentemente tienen una significación especial, una problemática específica y que indudablemente tienen una proyección emblemática diversa pues a la que pueda tener, no sé, Zamora u Oviedo, ¿no? Por mencionar el lugar del que procedo o del que procede mi mujer, ¿no? Esto es así. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre el problema de la partitocracia. Vamos a ver, yo creo que los pactos políticos en Ceuta, en Zamora o en Oviedo los tendrían que hacer los representantes de los municipios o de las instituciones que se tienen que gobernar. Y esos pactos no los tendría que dictar ni Génova ni Ferraz, ni ninguna otra sede capitalina de los partidos, ¿no? Yo creo que esto es un gravísimo error. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente pues en los pueblos, en las ciudades de España, en las provincias de España hay problemáticas específicas que no tienen por qué verse contaminadas por directrices generales que a los partidos políticos les interesa imponer
para su relato, como se dice ahora, o para la relación de fuerzas que a ellos les interesa desde Madrid. Entonces, esto como reflexión general yo creo que es interesante, ¿no? De alguna manera aquí volvemos a tener el problema de siempre, en el fondo, es decir, el candidato del Partido Popular tiene el problema no resuelto de que el pacto con Vox le marca, le señala, y entonces lo que busca es un pacto con el Partido Socialista, cuando evidentemente el Partido Socialista ahora lo que le interesa es precisamente resaltar a un Partido Popular que está aislado y que no puede llegar a pactos más que con Vox, ¿no? Entonces, de alguna manera, se podría decir que aquí el candidato del Partido Popular pues muere por do más pecado había, ¿no? Como le ocurre al rey del romancero, ¿no? De alguna manera, la obsesión que tiene el Partido Popular de distinguirse de Vox, pensando que así lo va a absorber, o pensando que así lo convierte en un partido fuera de juego, se vuelve contra él, ¿no? Yo creo que es algo que le va a suceder, le ha sucedido ya y le va a seguir sucediendo. Lourdes, y luego Mario. Pues las injerencias de los partidos a nivel nacional, en el ámbito sobre todo autonómico, yo creo que en el ámbito local se dispersa un poco más, pero en el ámbito autonómico, bueno, puede existir, pero se dispersa un poco más. Yo creo que son inevitables, porque al final en el territorio de las comunidades autónomas pues se refleja también lo que hay en la política nacional. De hecho, hoy, por ejemplo, en la presentación de Aragón, los dos líderes decían que no había habido injerencia nacional por sus partidos porque los acuerdos eran muy distintos a los que se habían firmado en otras comunidades autónomas, cuando podemos podemos ver extraordinarias similitudes entre todos ellos, por lo tanto la injerencia es obvia. Ceuta es distinta, por supuesto, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral. Ahora, desde el punto de vista político, ¿explicaría que el PSOE pactara con el Partido Popular? Pues probablemente no, porque se ha estado haciendo una campaña a nivel autonómico, a nivel local y a nivel nacional, en donde lo que no quería el PP era tener a este, y además lo decía, a este PSOE. Es razonable que este PSOE no quiera pactar con el Partido Popular en ningún sitio. En la ciudad autónoma se da la coyuntura de que PP con Vox suma 14, PP si mis datos no son malos, PP con Vox suma 14, PP con el PSOE suman 15, en cualquier caso los dos obtienen mayoría. Entonces el PSOE entiende que no necesita pactar y que por lo tanto para qué va a entrar en un pacto. Que esa gran coalición en algún momento ha estado en el ideario de los españoles cuando hemos votado a dos grandes partidos, pues probablemente, pero desde luego no está en el horizonte más próximo, dada la coyuntura. ¿Tú crees que en los votantes ha estado? Yo tampoco Yo creo lo que creo. no. Yo creo que no. Yo creo que hay muchos españoles que han y hay muchos líderes dentro del Partido Socialista que lo han dicho y lo han expuesto públicamente, que ellos preferirían una gran coalición. Pero eso en estos momentos es imposible. Es imposible en la política española. A lo mejor en un futuro o a lo mejor extrapolando algunos ejemplos de otros países en la Unión Europea sería posible, pero hoy por hoy irrealizable. Por lo tanto, no tiene sentido. Sí. No, que algunos de los que lo han dicho, algunos de los que han abogado por esa gran coalición, tuvieron la oportunidad de hacer una gran coalición cuando en su ellos, territorio cuando, o en su, cuando sí, ellos o en gobernaban, su territorio autonómico y no lo han hecho. Y no la hicieron. Exacto, Eso es todo una fantasía. Vamos a ver, la partitocracia, esto lo explica perfectamente Simone Weil, la gran filósofa, en un libro que tiene un ensayo precisamente sobre la partitocracia. La partitocracia necesita generar ruidos chirriantes que aturdan a la gente y que le muestren un enemigo sobre el que volcarse. Si el Partido Popular y el Partido Socialista llegaran a una gran coalición, toda la esencia de la partitocracia se iría a tomar por el saco. Porque de repente la gente diría, anda la leche. Pues mira, pues si se pueden entender, pueden gobernar, pues son iguales. Esto ya no es necesario. ¿Para qué todo este rollo de que todos tengan estas superestructuras, etcétera? Entonces, la fe o la idolatría
en la confrontación entre partidos, se iría al garete y todo se iría a la porra, y el pluralismo político, que es, no olvidemos, valor supremo de la Constitución, en su artículo primero lo establece. Por cierto, la unidad de España lo pone en un artículo posterior, pero el pluralismo político se iría al garete. Entonces, no, esos son todo postureos y cosas que les gusta hacer a los políticos retirados, que, por cierto, no han aplicado la gran coalición. Dicho lo cual, hombre, sí, Ceuta tiene connotaciones que no tiene, repito, pues ni una comunidad autónoma ni una ciudad, porque ahí entran también políticas de Estado, entran políticas de Estado que evidentemente pues para gobernar Madrid no existen esos problemas, ¿no? Pero evidentemente lo de la gran coalición es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y aquí el problema es que el Partido Popular arrastra ese problema que que considera que pactar con Vox lo desacredita. ¿Ante quién lo desacredita? No lo sé. Yo creo que ante sus votantes, ¿no? Honestamente creo que ante sus votantes, ¿no? En el caso de Ceuta parece claro que el PSOE ha dicho pues que se cuezan en Vox, que está allí. Claro. O sea, si Vox no estuviera representado en Ceuta, sería perfectamente viable ese acuerdo, ¿no? Entre los dos. Bueno, perfectamente, no sé perfectamente, pero sería menos difícil que ahora. Mario, perdona. Sí, no, yo sí creo que es verdad que Ceuta tiene unas peculiaridades que son bastante palmarias. Para empezar, tiene una población musulmana muy elevada, que entre Vox en el gobierno, un partido con tintes islamófobos, pues no es cualquier cosa. Entonces yo entiendo cuando Vivas pide ayuda, ¿no? Rescate casi al Partido Socialista, efectivamente, y también entiendo un poco su enfado, porque es verdad que sí que había buena sintonía entre Sánchez y Vivas, y había una especie de extraña buena relación para ser alguien del PP con el gobierno central, y Vivas lo ha dicho, ha recordado cómo él se puso, digamos, al servicio del gobierno prácticamente cuando hubo este salto, bueno, esta entrada en Melilla masiva de casi 10.000 inmigrantes azuzados por el gobierno marroquí, cuando atendimos al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ¿no? Entonces es verdad que la situación qué tiempos aquellos, hace mucho de eso, ¿no? Pero bueno, sí, y ha cambiado mucho también la política. Volvemos al viaje a Marruecos del presidente. Es una ciudad frontera, y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, están ahora mismo intentando abrir la aduana, ¿no? Con Marruecos. Claro, yo entiendo que es verdad que si hubiera un sitio donde sería ciertamente justificable de alguna forma esta geometría variable de pactos autonómicos, pues quizás sería Ceuta. Pero claro, Madrid manda, esto hay que reconocerlo, hay que decirlo. Hay una suerte de cordón sanitario por propiedad transitiva. No puedo pactar con con PP, porque PP pacta con Vox, y esto pues al final impide que pactos locales que podrían ser de otra manera pues consumen, ¿no? Sí, que no es solo del PP, que hay otros muchos partidos que no pactan con Vox. En este caso no estamos hablando de Ceuta, pero hay muchos partidos que no pactan con el PP porque pactan con Vox. Es decir, que no es solamente por el PSOE. En este caso es más comprensible porque es el PSOE. Lo que pasa es que creo que eso a la larga envenena la viabilidad política de España, ¿no? Es decir, yo creo que en cada lugar los pactos y las alianzas tienen que regirse por criterios diversos que beneficien a las personas de esos lugares. Sí. Y yo creo que las directrices dadas desde las sedes centrales de los partidos lo único que hacen es primero uniformizar España, que esto a mí me parece peligroso, y proyectar la problemática de la gobernabilidad nacional sobre núcleos de población o sobre regiones de una manera abusiva. Estamos en una coyuntura también muy particular, es decir, que acabamos de venir de unas elecciones, que se pueden repetir otras elecciones, que tenemos que pasar por unos pactos, es decir, yo creo que la coyuntura también explica un poco lo que está ocurriendo. Hay un caso paradigmático que acabamos de vivir, que es el de Extremadura. Allí María Guardiola defendió, mientras pudo, su posición autónoma de no, yo no voy a gobernar con Vox. Dio su palabra, lo hizo además de manera muy solemne, en todos los medios donde se le preguntaba, en este también. Aquella palabra luego se desvaneció, se deshizo como un azucarillo en el momento en el que ocurrió lo que Juan Manuel dice, intervino la Dirección Nacional del partido y le obligó a rectificar y a torcer el brazo. Y esta mancha, bueno, en fin, en la vida todo se olvida rápido y en política también.
No hay memoria. No hay memoria, pero bueno, pues aunque sea una mancha pequeñita y en un lugar no muy visible, ahí la va a tener María Guardiola durante los próximos años. Sí, podía haberse resistido hasta el final. Bueno, igual no lo sé. O haber dimitido, pero ella lo que dijo es: mi palabra no vale tanto como el futuro de los extremeños. Dimitir, sin duda, pudo haber dimitido. Exacto. Eso desde luego. Lo que ocurre que, bueno, es evidente que las palabras se las lleva el viento, ¿no? En estos tiempos que las palabras ya no valen nada. Las palabras ya no valen nada, ya nadie. Es curioso porque antes se decía, eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras, ¿no? Ahora no. Ahora puedes decir lo que sea y a los 15 días ya todo el mundo se ha olvidado, porque esto también habría que hacer una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto el bombardeo informativo deja sin valor todo, ¿no? Es decir, que la acumulación de... En ese famoso verso de Machado, hoy es siempre todavía, que yo creo que ahí se resume lo que es la vida, se puede traducir, bueno, con una traducción muy libre, en política como jamás es mañana, porque es que en política jamás es mañana. Es decir, lo que ocurre es que mañana cambia. Totalmente. Pues sí. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a publicidad, que tenemos ya la ventana se llama así, de desconexión abierta. En 3 minutos volvemos. Antes de nada voy a recordar el número de teléfono, que es el 900-100-800, 900-100-800, porque lo que vamos a hacer los viernes, estos viernes de verano, es reservarles unos minuticos antes de que acabe el programa, no sé, como a las 11:15 o así, escuchamos sus reflexiones sobre la semana que va terminando. Pues han pasado tantas cosas que seguro que alguna le provoca alguna reflexión que quieran compartirnos o tienen alguna experiencia personal que quieren sumar al debate. 900, 100, 800. Seguimos. Hora 25. Pedro Blanco. Las 10:59, 9:59 minutos en Canarias. Enseguida abrimos el Observatorio Ultra que hemos puesto en antena este verano y que al final, oigan, bueno, luego lo van a comprobar, todos los días tenemos un poquito de alimento para el observatorio, porque todos los días hay alguna decisión o alguna polémica que contar. Pero antes, como estamos muy pendientes de la evolución de ese incendio en Portbou, hay una actualización que sabíamos que la iban a dar en algún momento, ya lo han hecho, así que volvemos a saludar a Raúl Musac. Andas por ahí, ¿verdad, Raúl? Sí, por aquí andamos, Pedro. Venga, cuéntanos, ¿cómo va la cosa? Pues nada, el jefe del operativo de bomberos en la zona, Santi Leonart, acaba de comparecer para actualizar estos datos. Ha elevado la superficie quemada a 200 hectáreas. Dice que la noche se prevé complicada, sobre todo si la tramuntana no da cierta tregua, porque hay focos secundarios activos que pueden tomar cuerpo en cualquier momento. Su estrategia es evitar a toda costa que el fuego los desborde por la derecha, porque si eso sucediera, ha explicado, de un potencial de 400 hectáreas quemadas con el que trabajan ahora, si lo mantienen más o menos como ahora, podría pasar a muchas más si entrara en la zona del Cap de Creus, que se quemó hace muchos años ya también. Ha dicho que seguirá cortada la Nacional 260, que seguirá confinados los vecinos en Culera y en el camping del municipio, y tampoco van a poder volver a sus casas los 8 vecinos de Masías de Portbou que han sido desalojadas. Más que nada, ha explicado porque, como decía la delegada del Govern, la Iaca Ñigueral, los focos, estos que van apareciendo, pueden ser una amenaza en cualquier momento i necessiten llibertat de movimientos. Pide paciencia. Sabem que hi ha alguns residents, algunes persones de Culera que volen tornar a casa seva, però fins que els bombers no puguin assegurar que podem fer uns convois segurs amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. Dice que necesitan libertad de movimientos para asegurar estos convoyes que se puedan formar de manera segura, y eso se prevé que no sea durante toda la noche. Como decíamos, pendientes de si la tramuntana da algo de tregua, y también han confirmado que si mañana por la mañana realmente la rebaja del viento es importante, tienen preparados 5 efectivos aéreos para entrar inmediatamente y poder empezar a ganar la partida al fuego. Bueno, a ver si la noche se queda solo en complicada, y la cosa no va peor. Bueno, Raúl se va a quedar pendiente de cualquier novedad que haya relevante. Gracias, Raúl, por el trabajo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Venga, vamos con el observatorio. Extrema atención. El Observatorio Ultra de Hora 25.
Es la novena ya, de este observatorio, ni un día sin tener algún argumento para contar. Es conmovedora la tendencia que tiene Vox a dar trabajo a los familiares. Al menos en los casos que hemos conocido este verano. Quizás recuerden el caso de los gemelos de Ávila. Dicho así, parece el título de una comedia. Bueno, uno, el diputado de Vox en la Diputación Provincial, contrata al otro hermano gemelo como personal de confianza. 2.000 y pico euros de sueldo al mes. Se monta jaleo. El portavoz de Vox en Ávila, cuando se le pregunta, dice: hombre, para un cargo de confianza, ¿en quién vas a confiar más que en un familiar? Argumento, diría que intachable. Bueno, el hermano gemelo, cargo de confianza, tuvo que dimitir. Bueno, ahora sabemos que en Socuéllamos, un concejal de Vox contrata como asesor, como cargo de confianza, a su hermano. Lo que los votos no consiguieron, porque este hermano al que he contratado iba en la lista pero no entró, pues lo ha conseguido la discrecionalidad. El dedazo, ¿no? Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Sí, ese nuevo cargo de la ultraderecha se quedó fuera del gobierno municipal de Socuéllamos, en Ciudad Real, por un único concejal. Así que han optado por repescarle y le han colocado a dedo por 22.000 euros de sueldo, fichado como nuevo coordinador de concejalías y de protocolo. Es un nuevo caso de nepotismo en Vox porque este nuevo asesor es hermano del concejal de seguridad. Un caso polémico, Pedro, no solo por el enchufismo en sí, también por el perfil del personaje en cuestión. Dios castiga. No, luego Dios también castiga en la tierra. Es Juan José Romero del Hombre Bueno, que además defiende que la ideología de género va contra la religión y contra la biología, proclama la diferencia cerebral entre el hombre y la mujer, pero realmente se hizo conocido por sus ataques contra la ideología de género a través de sus viñetas. Llegó, por ejemplo, a dibujar una mujer desnuda, atada del cuello, como al toro embolado, con un bocadillo que decía: con las trabas que nos han puesto las animalistas, hemos tenido que sustituir a las vaquillas por las de semen. Bueno, y un día más... Por favor, agente de la policía local, identifica a esa señora, por favor. Molina de Segura vuelve a ser protagonista en nuestro observatorio. ¡Solo podéis mentir! Recordaréis que esta semana el ayuntamiento de este municipio murciano pidió a la policía que identificase a una mujer feminista que afeó al nuevo equipo de gobierno en el Pleno, que hubiese suprimido la Concejalía de Igualdad. Pues bien, ahora hemos sabido que este ayuntamiento también ha dejado vacío el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Está en el chasis. De hecho, varias asociaciones de mujeres denuncian que han desaparecido los teléfonos de contacto, toda la información, incluso las placas de este centro de atención especializado. Raquel Esteve es portavoz de la asociación Mujeres con Hambre. Que ha desaparecido la información que había en el CABI, de teléfonos de contacto, de talleres, de pasos a seguir en caso de ser víctima. De eso no queda nada. El CABI está totalmente vacío, no está ni siquiera el nombre en la puerta. Y terminamos en Granada a raíz de la polémica decisión del Ayuntamiento de Maracena de suprimir el plus que se concedía a las mujeres maltratadas para acceder a la Bolsa Social de Empleo. Hoy su alcalde ha convocado a la prensa, confirma que sí, que lo han eliminado porque buscaban potenciar las ayudas a las personas más vulnerables, pero defiende que no es cierto que vayan a excluir a las víctimas de la violencia machista. De hecho, defiende que hay 5 mujeres maltratadas que han podido acceder ya a esa bolsa social. En cualquier caso, a raíz del revuelo que ha desatado esta decisión, ahora el alcalde popular de Maracena anuncia que a la vuelta del verano sacarán una nueva bolsa social exclusiva para víctimas de la violencia machista. Mire, ni este alcalde ni ninguno de los concejales tenemos ninguna intención de dar ningún paso atrás, sino todo lo contrario. Queremos dar más pasos adelante, pero no solamente con la lucha contra la violencia machista, sino contra la lucha contra la pobreza, contra la lucha contra el maltrato infantil, contra la lucha al maltrato de personas mayores, contra todo maltrato y, por supuesto, el maltrato a las mujeres principalmente, ¿no? Según el nuevo alcalde de Maracena, con los socialistas, en la anterior legislatura, ninguna mujer maltratada consiguió acceder a esa bolsa social. Bueno, así como chascarrillo, Lourdes, bueno, no, lo de la querencia por los hermanos tiene su aquel, ¿no? Chascarrillo, Pedro. Me gusta mucho esta sección porque son actuaciones que individualmente consideradas podrían pasar hasta desapercibidas, pero en conjunto es donde te das cuenta de cuál es la actuación política y una determinada tendencia, ¿no?
En el caso de los hermanos, claramente habéis utilizado la palabra más exacta, que es nepotismo. Si todas estas formaciones políticas venían porque acusaban la corrupción y las corruptelas que había en el ámbito público, en las administraciones públicas, nepotismo es corrupción, la cooptación también, el tráfico de influencias, todo es corrupción. De hecho, nosotros tenemos una ley de transparencia que donde pone principalmente el foco es precisamente en los familiares o en los allegados para evitar este tipo de situaciones. Los cargos de libre designación o los cargos de confianza son lógicamente cargos que se pueden conseguir precisamente porque necesitas a alguien a tu alrededor. Eso no significa que no haya que cumplir una serie de objetivos. No estamos hablando de una empresa privada, Pedro. En una empresa privada yo puedo contratar a mi hermano o a mi primo, a quien me dé la gana. Estamos hablando de erario público y por lo tanto eso tiene que pasar por una serie de filtros. Cuando se hace un cargo de libre designación tiene unas determinadas connotaciones, tienes que cumplir una serie de requisitos y hay que exigir una serie de cautelas, ¿no? Es verdad que cuando se hace esa proclama de libre designación, tú puedes tener, por ejemplo, una situación de no marcar, por ejemplo, baremos, ¿no? Por si tienes que utilizarlo en el ámbito público. Bueno, pues no se marcan baremos. Eso es discrecionalidad, Pedro, pero esto no es discrecionalidad, esto es arbitrariedad. Y es una cosa muy distinta, que además es que deberíamos expulsar por higiene democrática y por empleo público. Luego me gustaría decir algo también en relación a lo de las mujeres. Las víctimas de violencia de género tienen una serie de derechos ya reconocidos en el ámbito laboral y en el ámbito del empleo público. No tiene ningún sentido que la legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto del Empleado Público reconozca esos derechos y ahora estemos dando este retroceso que no llega a ningún lugar porque tienen esos derechos. Y creo que todas estas situaciones, lo mismo que ocurre con la violencia de género, déjame que diga una cosa que es que me parece importante. Hay una contradicción en estos partidos porque se declaran muy religiosos. Hoy, por ejemplo, o ayer, el Papa en la JMJ ha tenido que decir que en el inconsciente colectivo seguimos teniendo a la mujer en una situación residual, en una situación secundaria, en una situación de agravio. El propio Papa tiene que reconocer en estos momentos, ha dicho una cosa bastante interesante que yo reproduciría en temas económicos, porque ha dicho: la mujer sigue siendo el punto de referencia no solamente de la familia, sino del propio sistema productivo. Y ha reconocido que la mujer es la que mejor gestiona. Bueno, pues eso traducido, por ejemplo, en una economía de cuidados, habría que reconocer también el papel importante de la mujer. Por eso, todo este tipo de políticas de retroceso son tan irracionales, porque es como una especie de tsunami, es ir en contra de lo que es una marea que es una realidad absolutamente clara y palmaria. Mario, y luego Juan Manuel. Yo realmente tengo muy poco que añadir, Pedro, a lo que ha dicho ya Lourdes, salvo calificar los comentarios y las viñetas y las gracietas de Juan José Romero del Hombre Bueno como misoginia de toda la vida, vestida de lagarterana. Y sobre lo otro, sobre la cuestión del nepotismo, bueno, pues quien no venía buscando sillones, pues parece que sí quieren sillones. Esto creo que lo dijo el portavoz de Vox en Murcia, ¿no? Y le dijo un periodista: pero bueno, la vicepresidencia por la que están luchando, creo recordar, es un sillón. Y dice: sí, pero en realidad es una herramienta para mejorar la vida del pueblo, ¿no? Bueno, creo que todo el hecho de que los que proclaman la antipolítica al final lleguen a la política y hagan lo mismo que hacen todos los políticos, va a ir a la larga en su propia contra, ¿no? Ya no puedes ir de anti-establishment cuando estás dentro de la política y colocando a tu hermano en el ayuntamiento, ¿no? Y sobre todo, yo es que me acuerdo del argumento, porque tenía que haber recuperado el testimonio del portavoz de Vox en Ávila, ¿no? Que decía además... Gemelos. De los hermanos gemelos, este era el portavoz en el ayuntamiento, no era uno de los dos hermanos, pero decía así, con cierto tono, con cierto desparpajo, esto de: hombre, pues si es un cargo de confianza, ¿quién vas a confiar más que en un familiar? Sí. Oh, en fin, Juan Manuel, perdona. Bueno, lo que ocurre es que, en honor a la verdad, estamos aquí pintando como que el nepotismo es una cosa de extrema derecha. El nepotismo es una
Es una tentación humana, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora está ocurriendo. Es una tentación humana y me temo que completamente transversal, ¿no? Y en la historia de España pues tenemos grandes casos y celebérrimos casos de nepotismo, ¿no? Indudablemente el más abultado es el de Pepe Botella, rey de España, rey impuesto a los españoles, hermano del jefe, ¿no?, de Napoleón. Pero bueno, ahí tenemos el caso del cuñadísimo, ¿no?, Serrano Súñer, Ramón Serrano Súñer, que fue ministro de Asuntos Exteriores, de la Gobernación, etcétera, en tiempos de Franco. Y bueno, más modestamente en nuestra época, pues ahí tenemos a mi hermano, ¿no?, el hermano de Alfonso Guerra, que ciertamente no tuvo cargos políticos, pero el hombre pues aprovechó bastante de la proximidad, de la consanguineidad, ¿no? De manera que es un tema... En realidad los hermanos en política dan lugar a dos géneros, los hermanos o los familiares dan lugar a dos géneros, ¿no? Pues a veces la comedia, el vodevil, etcétera, y a veces la tragedia, ¿no? También ha habido hermanos traidores, familiares traidores, recordemos también Tú también, Bruto, ¿no?, de Julio César. De manera que no solamente son los que más confianza generan, sino que a veces también pueden ser tus peores enemigos, ¿no? La cuña de la misma madera. Pero esta es una reflexión sobre el tema del nepotismo, ¿no? Luego, bueno, realmente lo que me sorprende de este observatorio es los profusos casos que tenéis, ¿no? Porque realmente... No nos faltan, todos los días. No. Y no metemos todos los que hay. No. me he quedado un poco abrumado porque no he sabido... Hay un tema que es interesante, que es lo de las diferencias cerebrales entre el hombre y la mujer. Este es un tema que se suele tratar siempre de forma burda, ¿no? Sobre todo por quienes no tenemos conocimientos neurológicos, ¿no? Yo como explorador, modesto explorador del alma humana, como escritor, yo me atrevería a decir que no es que los cerebros del hombre y de la mujer son diferentes, sino que es que todos los cerebros son diferentes. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hay precisamente es el misterio del cerebro humano, ¿no? Porque no hay dos cerebros iguales, todos tenemos inquietudes diversas, todos tenemos habilidades distintas, todos utilizamos nuestra inteligencia de una forma, a veces no la utilizamos, ¿no?, pero la utilizamos de forma diferente, y no sé exactamente a qué se refería este señor con lo de los cerebros diferentes. Bueno, en fin. No lo sé si era porque quería afirmar que los cerebros del hombre son superiores a los cerebros de la mujer, o simplemente quería decir... Supongo que querría relativizar, como hacen muchos, lo que es la política de la igualdad y decir que no somos iguales, que es una evidencia y nadie ha pedido la igualdad, sino la igualdad de oportunidades. Pero yo, por ejemplo, cuando leo una obra literaria, en concursos literarios, por ejemplo, a veces soy jurado en concursos literarios, enseguida distingo cuando lo ha escrito un hombre y cuando una mujer. Muy raramente me confundo. Porque es evidente... distingues y aciertas. Que distingues y aciertas. Sí, distingo y acierto, sí, porque es evidente que la mirada del hombre y la mirada de la mujer sobre la realidad son distintas. Y eso es evidente que es porque tenemos sensibilidades diversas, que a lo mejor no solamente están asociadas al sexo, están asociadas a otras razones, están asociadas pues a ser de ciudad o de campo, a ser del norte o del sur, a muchas circunstancias, pero es evidente que nuestros cerebros, siendo iguales en cuanto a capacidad intelectual, se confrontan con la realidad de modos infinitamente plurales, ¿no? Sí, esa es la clave de la violencia. Con brevedad que escuchamos a los oyentes. Es la clave de la violencia machista y de la violencia de género. Eso, precisamente. ¿El qué? El que haya cerebros distintos. No, el que un hombre se crea con la capacidad y con la posibilidad de matar a una mujer precisamente por eso, por estar por encima, por creerse superior. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Pero yo creo que estamos haciendo un flaco favor con todo lo que está ocurriendo.
pretendiendo anular o pretendiendo aislar lo que es la política de violencia de género, porque estamos haciendo un daño bastante considerable a las generaciones futuras en este sentido. Bueno, abrimos el teléfono los viernes a esta hora más o menos a los oyentes que marcan el 900-100-800, 900-100-800. Vamos a saludar primero a Juan Carlos, que nos llama desde Madrid. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Aquí estamos en agosto como tú. Bueno, bien, pero eso está bien. Es que si no estuvieran ahí, a mí me costaría venir. Nosotros tampoco. ¿Qué haríamos nosotros? Me costaría venir. Voy a ver si puedo arrancar. Venga. Soy escuchante de La Vivir desde hace mucho tiempo. Una de las temporadas cuando empezó Javier, llegó un colaborador a una hora, me volvió loco porque le cambió varias horas, total que me enganchó. Estoy hablando de Ramón Lobo. Pues nada, lo siento y ha sido una gran pena la pérdida. Creo que no es una gran noticia, pero es una... Vosotros tendréis más... peor. La habéis perdido un amigo. Y yo he perdido una persona que me enganchaba. No sé, desde que le escuché el primer día me enganchó y el día que no lo escuchaba me sentía mal. Y yo siempre lo estaba buscando. Y nada más un recuerdo a Ramón Lobo. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Y además hoy es muy oportuno este recuerdo porque justo hoy se le ha rendido la despedida definitiva, una ceremonia civil, en ese recorrido que han hecho algunos amigos y entiendo que incluso algunos simplemente lectores u oyentes por el cementerio de la Almudena civil, con Nieves con Costrina, haciendo de guía a través de algunas tumbas de mucho simbolismo, ¿no? Sí, la verdad es que diciéndolo de una manera muy popular ha sido un palo grande la muerte de Ramón Lobo esta semana, aunque él fue contando, ¿no?, la evolución de su enfermedad y que fueron dos cánceres que no tenían nada que ver pero que se detectaron a la vez y que estaba siendo difícil, etcétera, etcétera, pero nadie se prepara para que eso ocurra, ¿no? Desde fuera. De hecho, esta ceremonia la escenificó él, ¿no? Sí, no, lo pensó todo, y lo dejó bien dicho y habló con Nieves y le escribió. Nieves contaba el otro día en la ventana que hace unos días le escribió un WhatsApp de, oye, calienta que vas a salir, es decir, ya le estaba diciendo, bueno, pues me encuentro mal, ¿no? Vamos hasta Valencia, nos llama desde allí Isidre. Hola, Isidre, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, yo quería comentar una cosa que no me deja de causar sorpresa, y es la obsesión que tiene el PP y Vox por atacar a las lenguas minorizadas. No entiendo qué daño podemos causar, no los que queremos expresarnos en nuestra lengua. Es nuestra manera de ver el mundo, de interpretarla, de interpretar la naturaleza, de interpretar nuestros sentimientos, transmitirlos, hablar a nuestros padres, a nuestros hijos. La verdad es que con todo esto hay una parte de la población, yo hablo desde Valencia, pero me da igual, me imagino que los que me están escuchando desde Galicia o desde Euskadi tendrán este mismo sentimiento, ¿no? De que una parte de la población, como si fuéramos menos españoles, ¿no? Yo creo que cometen un grave error, porque en fin, excluyen a una gran parte de España que en todo caso venimos a enriquecerla, ¿no? Y confunden la unidad del Estado con la uniformidad. Y la pluralidad de España es una riqueza. Y es una lástima que no lo vean así. Y lo digo con gran pesar. Esto es lo que yo quería. Porque usted teme que vaya a haber un retroceso en el uso / fomento / protección del valenciano en su tierra. Por supuesto. Sí, vamos, sin ninguna duda. En fin, yo no soy un hombre de grandes convicciones, pero estoy convencido de que va a haber un retroceso y en fin, pues lo que crearán es una gran respuesta social, me imagino. Pues lo iremos contando si ocurre. Isidre, Valencia, gracias y muy buenas noches. A ustedes. Gracias y buenas noches. Saludamos a Teresa, que ha marcado también el 900-100-800 desde Madrid. Teresa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, Teresa. Bueno, yo ahora justo han estado hablando de lo de la violencia
machista. Sí. Yo, que soy mujer, bueno, también me gustaría que a lo mejor un enfoque, porque yo me planteo a mí misma, digo, antes que mujer, me siento persona. Entonces muchas veces, incluso, digo, bueno, ¿qué es ser mujer, no? Ser mujer puede ser muchas cosas y cada uno lo siente de una manera, pero persona, todos nos sentimos persona. Lo que quiera que sea, pero personas, individuos, ciudadanos y ciudadanas. Es decir, seres políticos también. Entonces, ¿qué pasaría si se cambiase el enfoque? Se están matando a más mujeres que en la época del terrorismo. Yo vivía en el País Vasco. Y entonces dices, bueno, estas personas que somos mujeres, somos ciudadanas, somos seres políticos. Formamos parte de la ciudadanía, del Estado. Entonces creo que habría que empezar a cambiar el enfoque. Cuando se habla de las mujeres, violencia de género, no tendríamos que quitarnos nosotras, aparte las que no lo hemos sufrido, que casi todas lo hemos sufrido de una manera u otra. Todas deberíamos de tomarlo en primera persona. Nos están matando no porque se crean superiores, no, sino precisamente por lo contrario. Es decir, cuando una persona tiene miedo, cuando una persona se siente esa palabra para mí tan monstruosa ahora, tan mal utilizada, que es los vulnerables, que somos vulnerados, o sea, la gente es vulnerada sobre todo. Pues cuando tienen miedo, las personas cuando tenemos miedo, lo que hacemos muchas veces es atacar. Entonces, creo que habría que cambiar todo este enfoque y dejar de hacer sentir a las mujeres tanto como víctimas, que lo somos todos, porque es que todos tenemos además madres, si lo llevamos a primera persona, que nos maten a una madre, a una hermana, a cualquiera, si nos ocurriera esto, cambiaría. Pero es que somos ciudadanos de un Estado de Derecho, somos ciudadanas de un Estado de Derecho. Y tenemos poder político también. Entonces, a mí, yo todos los días abriría con esto, el presidente del gobierno tendría que salir, decir el nombre de las personas que matan, y todos los días, cada vez que matan a una mujer, se debería de paralizar todo. O sea, yo me acuerdo cuando mataba a ETA, y salía el presidente y salía tal, pero como es una mujer, y además es que ya enseguida sale la fórmula mágica, que suena ya hasta ridículo, insultante, ¿no? Que es, bueno, pueden marcar el 016, saben que no tal, no sé qué. Entonces ya no es que se olviden las palabras, es que se olvidan a los muertos, a los ejecutados. Son personas ejecutadas. Y son personas ejecutadas, y yo no he oído tampoco a la ministra de Educación salir y hablar de la educación, pero si es que es la base, pero si es que es un enfoque. O sea, si es que al final, si nos reducimos todos a personas, porque todos cuando nos hablamos a nosotros mismos empezamos yo, nuestro pensamiento, nuestro cerebro funciona así, no funciona yo mujer, no sé qué, no. Entonces, puede que a lo mejor efectivamente cierta literatura pueda parecer que es de hombre y mujer. Yo he hecho el experimento, que me gusta mucho leer, y puedo asegurar que no, que hay muchísimas escritoras y muchas mujeres. ¿Pero por qué? Porque es que cuando ejercemos nuestro pensamiento cada día, nadie piensa ni como hombre ni como mujer, piensa como yo. Está claro el enfoque que nos quería dar. Gracias, Teresa, por su llamada, gracias por escucharnos. Y vamos a saludar a José de Alcorcón. No nos da tiempo, pero vamos a hacer una cosa. José, si nos estás escuchando, nos quedamos con tu número y yo me comprometo a que la semana que viene te llamamos. Y nos cuentas el caso de tu mujer, que es dependiente, y la historia que nos querías trasladar esta noche. José, la semana que viene te vamos a escuchar y escucharemos a otros oyentes que marquen el 900-100-800. Bueno, pues Mario, Juan Manuel, Lourdes, muchas gracias. La semana que viene nos volveremos a encontrar. La semana que viene hay un día menos de tertulia. Bueno, ya lo cuento el lunes, que tampoco hay prisa por adelantarse. Venga, hasta luego. Y hoy sí, una música para acabar. And I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love gets in the way.
Nosotros lo vamos a dejar aquí por esta semana. Los compañeros de los servicios informativos les van a mantener al tanto de todo lo que ocurra el sábado y el domingo. Y nosotros volvemos el lunes con más Hora 25. Que pasen buen fin de semana. Hora 25. Pedro Blanco.